pero en realidad en la lista son 140, ¿ya? Ahora, de los 140, hay gente que llega después de las 10:35 y como tope vamos a dar 2 minutos. Yo voy a empezar 10:32 la clase y recomiéndeles que estén más puntuales, ¿ya? Siguen entrando, ya son 10:36 y van a llegar a los 140, pero a las 11 menos cuarto. ¿Está claro eso, Michelle? Está bien, licenciado, no se Ya, preocupe. ok. De todos Muy modos, bien. en la lista, al descargar de cómputo, aparecen las horas, a qué hora han iniciado sesión y a No, qué hora han está salido. bien eso, pero yo no quiero que estén ingresando, que se acostumbren a ingresar a la hora que ellos vean conveniente. No, 10:32 es el tope. Primero les dije 10:35 porque estábamos comenzando el curso, pero ahora ya está regularizado y siguen llegando así. Entonces, eso no puede ser, ¿ya? Por favor. Está bien, licenciado. Muy bien, me referí a alguna alumna. ¿Cuál era el nombre? Ya me olvidé conversando con Michelle. Milenka Paucara. Ya, dígame, señorita Milenka Paucara, ¿usted está con el documento en pantalla? Sí, estoy en la página 469. Muy bien. Al final de la página, los dos últimos párrafos, pues vamos a ver, ¿qué dice el penúltimo párrafo? Tipos de pronósticos. No, el párrafo, le estoy hablando no de títulos, de párrafos. Vea los últimos dos párrafos de la hoja. Ah, ya, El perdón, licenciado. penúltimo, ¿qué dice el penúltimo párrafo? Esto de cuando la demanda es aleatoria, licenciado. No. El penúltimo párrafo de la página 469 se refiere a uno de los componentes de la demanda. A ver, dígame cuál es ese componente. Está clarito ahí el penúltimo párrafo, señorita. Por Eh, favor, le están proyectando, ¿no? sí, está proyectado. Sí, licenciado, estamos proyectando. Ya, La muy bien. página 469, licenciado. Sí, ya está bien, página 469, pero señorita, por favor, no me retrase. ¿Qué dice el penúltimo párrafo? Cada párrafo pues tiene un punto aparte, señorita. Vea los dos últimos párrafos. Sí, licenciado, esto estoy leyendo y aquí me dice cuando la demanda es aleatoria. Es Ese es el probable último párrafo, el penúltimo, señorita, el penúltimo, el anterior, si quiere usted. cuando la correlación indica esa, licenciado. La autocorrelación, dice, ¿no? La autocorrelación, ¿qué Ok. dice? La autocorrelación indica la persistencia. Ese es el penúltimo párrafo, señorita. Muy bien, gracias. Me hacen perder tiempo. No están abiertas sus páginas y... A ver, Aguirres Álvarez Gisela. Buen día, licenciado. Señorita, buenos días. Dígame, ¿está en la página que hemos indicado? Sí, licenciado, mi documento ¿Qué está página abierto. es? 469. ¿Qué dice el penúltimo párrafo? La autocorrelación indica la persistencia de la ocurrencia. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Entonces, continuamos en ese punto. Dice, la autocorrelación indica la persistencia de la ocurrencia. ¿Qué es persistencia de la ocurrencia? Que lo que ha ocurrido anterior, en el pasado, se vuelve a repetir. Esa es autocorrelación. O sea, de manera más específica, el valor esperado en un momento dado tiene una correlación muy alta con sus propios valores anteriores, ¿ya? Entonces, eso es autocorrelación, que es uno de los factores componentes de la serie de tiempo. Ahora, habla ahí de la teoría de líneas de espera, que es un ejemplo que da, vamos a pasar y dice, es decir, si una línea es relativa, bueno, cuando la demanda es aleatoria, dice, es probable que varíe en gran medida de una semana a otra. Ya estamos hablando de otro tema, ya la autocorrelación está clara, explicada. Es una persistencia de la ocurrencia pasada. Y cuando hablamos, dice, de la demanda aleatoria es fácil de entender, que es una demanda que cambia, que no es regular, o sea, puede ser imprevista, ¿no? Entonces, es probable que varíe en gran medida de una semana a otra. Sí, dígame, ¿alguien quiere preguntar algo? Veo su micrófono abierto, Michelle.
Lo siento, licenciado. Ya, ahora, entonces decimos que si la demanda es aleatoria, puede variar de un momento a otro, ¿no? Entonces, de una semana a otra, dice acá el texto. Donde existe una correlación alta, no se espera que la demanda cambie de mucho de una semana a otra. O sea, es la gran diferencia. Cuando es aleatoria, pues la demanda nos puede dar sorpresas. Algo que esperamos puede cambiar de una semana a otra. Eso es demanda aleatoria. Pero si tiene autocorrelación la demanda, eso no va a ocurrirse. No se espera, dice, que que la demanda cambie mucho de una semana a otra. Bien, ahora hay un punto importante acá que tienen que tomar en cuenta. Dice, las líneas de tendencia, bueno, las líneas de tendencia son conocidas, ¿no? El libro explica de cuatro, pero hay unas tres más importantes, pero estas cuatro son las básicas. Esas líneas de tendencia, principalmente la recta, la curva en S, o sea, la curva de Gompertz, la curva asintótica, ¿no? O potencial también que se llama, y la curva exponencial, son tendencias cuya matemática la conocemos perfectamente. O sea, podemos hacer ajustes por mínimos cuadrados, o sea, de regresión de estas curvas fácilmente. En algunas que, por ejemplo, tienen la potencial o asintótica tiene un exponente constante y la exponencial tiene un exponente variable. Entonces, se aplica ahí logaritmos, se aplican las ecuaciones de Gauss, y ustedes van a investigar un poco eso en el Internet, ¿no? Busquen la regresión, por ejemplo, de la línea recta, que todos conocemos que las ecuaciones de Gauss se las construye aplicando el operador sumatoria, que es muy fácil eso, ¿no? Entonces, la curva de Gompertz sí la pueden encontrar inclusive en el texto de Administración Financiera de Van Horn, ¿no? Y en otros libros de estadística es una curva muy importante porque se acomoda a un comportamiento de cuando las empresas lanzan un nuevo producto. Hay un crecimiento lento, luego un crecimiento rápido, hay una saturación y una declinación. Ese es el ciclo de vida del producto. Entonces, estas líneas de tendencia, dice el texto, y es importante esto, casi siempre son el punto de inicio al desarrollar un pronóstico, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es graficar la demanda histórica. Cuando ustedes tienen esa información de la demanda histórica, esa demanda tiene todos los componentes de la serie de tiempo, porque es una información importante que se conforman los institutos que están dedicados a las estadísticas que se publican y todo, por ejemplo, en el caso nuestro es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, determinan, por ejemplo, una demanda de cualquier producto, por ejemplo, de un textil, un producto textil. Esa demanda que la han identificado tiene todos los componentes de la demanda, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de tener una información histórica de alguna institución que nos respalde y nos garantice de que son informaciones confiables, es información confiable. Entonces dice, el punto de inicio es desarrollar un pronóstico, se dibuja en un plano cartesiano, se grafican todos los puntos de la demanda histórica. Y ahí se ve si este comportamiento de la demanda histórica se acomoda a alguna de las curvas de tendencia. Y ahí se ajusta la curva que más se acomode a la nube de puntos que se han graficado. Y eso no es nada complicado y por eso les voy a pedir que todos entren a investigar, en primer lugar, la ecuación de la curva, de cada curva, que yo les voy a indicar, pero busquen en el Internet y en la forma de hacer su análisis de regresión y correlación de estas curvas. Entonces, cuando entren al Internet, seguramente van a encontrar cómo se calculan los parámetros de la curva, cuál es el coeficiente de correlación, ¿no? ¿Cuál es el error estándar de la regresión? Y toda esa información se calcula fácilmente porque la matemática de estas curvas está claramente definida, establecida. Bien, entonces dice,
Estas líneas de tendencia se ajustan de acuerdo con efectos estacionales, elementos cíclicos y cualquier otro evento esperado que puede incluir el pronóstico final. Eso es lo que les decía, ¿no? De que estos puntos históricos de la demanda tienen todos los componentes de la serie de tiempo. Ahora dice, la ilustración 15.3 muestra el cuadro de los tipos de tendencia más comunes. Entonces vamos a la ilustración 15.3. Está en la página siguiente, que es la página 471. Entonces dice en la ilustración 15.3 tipos de tendencias más comunes. Y ahí está la tendencia lineal, que su ecuación es Y igual A más BX. Esa es la ecuación que todos conocemos por geometría analítica, etc. La tendencia de curva en S o curva de Gompertz, como suena, ¿no? Gompertz con Z al final, es Y igual A por B. B está elevada a una constante C y la constante C está elevada a X. Y ahí ven la forma de la curva y ahí ven las variaciones estacionales, ¿no? Las variaciones aleatorias, esos puntitos que están alrededor de las curvas son las variaciones aleatorias, que eso en el corto plazo, cuando se hace un pronóstico de corto plazo, se eliminan. Y esa es la ventaja del corto plazo, que ya vamos a ver dentro de un momento, al que se dedican las empresas. El pronóstico de las empresas normalmente es de corto plazo para su operación, pero no para su, digamos, proyectos o información que quieran a mediano y largo plazo. Entonces, las técnicas que utilizan las empresas para el corto plazo son conocidas y son bastante seguras porque las empresas tienen información certera de la demanda pasada, porque están en eso, pues, ¿no? Están produciendo y saben cuánto han vendido el mes anterior, la semana anterior, el trimestre anterior, el año anterior, y así sucesivamente. Entonces, tienen una información muy real y confiable. Bien, entonces, está la tendencia asintótica, que su ecuación es Y igual a por X elevado a una constante elevado a B, ¿no? Entonces, la variable X elevado a una constante B. Esa se llama tendencia asintótica y tiene esta curva. También se llama curva potencial, es una curva muy utilizada. Y que como es asintótica, nunca se va a encontrar con la línea máxima, ¿no? Porque cuando va creciendo, va a ser asintótica a una línea, línea que parte del eje Y horizontal, y la demanda en ese sentido va a ser constante, se va a mantener en el tiempo. Esto ocurre mucho con los bienes básicos, ¿no? Que cuando un bien que se lanza al mercado se convierte en bien básico, o sea que la población lo asume como un bien básico para su subsistencia, tienen esta tendencia de mantenerse en el tiempo como bien básico. Y en la tendencia exponencial es Y igual A por B elevado a X. Esa es la ecuación que la van a encontrar en el Internet. Y esta es una tendencia importante, pero que nos da a entender que la demanda crecería continuamente en el tiempo. Y no es así. Y para eso hay que homologar esto con el ciclo de vida, pues, del producto. El ciclo de vida del producto nos dará una pauta de hasta cuándo proyectamos la demanda en función de esa. Pero estas cuatro curvas, ¿no? Son las básicas de las cuales conocemos perfectamente y podemos hacer un análisis de regresión y obtener la curva rápidamente. Entonces hay otras, ¿no? La parabólica, la cúbica, la logarítmica, etcétera. Son tres también utilizadas, pero acá solamente les vamos a exigir que sepan de las cuatro más elementales. Ahora, explica y un poco en el siguiente párrafo, dice, una tendencia lineal, ¿no? Es una relación continua directa. La regresión lineal es la que aplicamos normalmente. Todos sabemos hacer regresión lineal porque hemos estudiado pues, estadística 1, estadística descriptiva principalmente, donde se estudia esto. Y ustedes han llevado eso y saben hacer regresión lineal. Pero hay algo muy importante que las empresas utilizan, que es la regresión múltiple. Y la regresión múltiple es una independiente y varias dependientes, ¿no? Una dependiente y varias independientes, que pueden ser, por ejemplo, si yo quiero proyectar la demanda en función del
precio y del ingreso que tienen las familias, entonces yo puedo hacer en función de dos variables. Pero se puede adjuntar muchas variables, se pueden adjuntar, hay empresas que utilizan su regresión múltiple hasta con 50, 60, 80 variables y van depurando, entonces van depurando la regresión múltiple, que es un proceso sencillo, ¿no? Donde sí se tiene que saber, para hacerlo manualmente, recordar el álgebra matricial, ¿no? Entonces hay que ser producto de matrices, inversión de matrices, etcétera, que no es nada complicado. Pero el software que se tiene para regresión múltiple es amplio, se puede hacer con Excel inclusive, ¿no? Ahora dice una curva S, en forma de S, o sea, la de Gompertz, es típica del crecimiento y el ciclo de madurez de un producto. Eso ya hemos dicho, ¿no? El producto que se hace el lanzamiento al mercado, al principio el crecimiento, la demanda es lento. Después es bastante sostenido el crecimiento, ¿no? Entonces va, como ven en la curva en S, va creciendo fuerte la demanda y después llega a un crecimiento lento de saturación y empieza a declinar ya la demanda porque el producto ya no es admitido en el mercado. Eso ocurre con muchos productos innovados, en celulares, en electrodomésticos, en todo, especialmente la parte electrónica, que son productos de ciclo de vida lento. Pero hay otros productos que inclusive que siguen esa tendencia en ese, que se convierten en bienes básicos y su demanda se mantiene constante, asintótica prácticamente en el tiempo. Ahora dice, el punto más importante en la curva es donde la tendencia cambia de crecimiento lento a rápido o de rápido a lento. Eso ocurre en la curva S, ¿no? Una tendencia asintótica empieza con el crecimiento más alto de la demanda en un principio, como vemos en la curva, ¿no? Pero posteriormente se reduce. Una curva exponencial es común en productos con un crecimiento explosivo, o sea, cuando se hace un crecimiento exponencial, el crecimiento de la demanda es explosivo y crece pues a una tasa exponencial realmente. Y bueno, esta proyección exponencial mucho se utiliza en proyecciones del crecimiento de la población humana y también del crecimiento de la población animal, porque sigue esa tendencia exponencial, ¿no? Ahora dice, un método de pronóstico de uso muy común grafica los datos, lo que les decía, ¿no? Un método de pronóstico de uso muy común grafica los datos, la información de la demanda histórica, y luego busca la distribución, ¿no? La distribución o la curva de tendencia que puede ser lineal, curva en S, asintótico, exponencial, que mejor se adapta a esos datos, lo que les decía, ¿no? Y el atractivo de este método radica en que las matemáticas de la curva son conocidas y resulta fácil despejar los valores de los periodos futuros. O sea, no se queden ahí con tener esta explicación, sino busquen, investiguen cómo se hace la regresión, porque es el primer paso que uno tiene que seguir, graficar los puntos de la demanda histórica y ver qué tendencia se puede ajustar, y eso se hace matemáticamente fácilmente si ustedes investiguen un poco. Con todos los conocimientos que tienen de álgebra y de cálculo, ustedes van a poder entender eso fácilmente. Ahora, el texto continúa con las técnicas cualitativas de pronóstico, que ya las hemos explicado anteriormente en una ilustración donde están todos los métodos cual y cuantitativos de pronóstico. Y vamos a hacer un repaso rápido. En primer lugar, las técnicas cualitativas de pronóstico son importantes desde el punto de vista que se complementan y ayudan mucho a entender, a comprender mejor todo el análisis cuantitativo que se hace para la administración de la demanda, o sea, los pronósticos, ¿no es cierto? Y tenemos técnicas acumulativas, la investigación de mercado, grupos de consenso, la analogía histórica y el método Delphi o Delfos, que llaman, es lo mismo. Y fíjense, son 5 métodos que recomienda el texto, que son suficientes. Acá uno de los más utilizados es la investigación de mercados, ¿no? La investigación de mercados, ustedes inclusive creo que llevan una materia
donde se hace un procesamiento estadístico de la información recopilada, ¿no? Y está basada en encuestas y entrevistas, y para eso se preparan formularios para las entrevistas, las encuestas. Estos formularios están adecuados a procesar la información de manera estadística apropiada. Se calcula un tamaño de muestra, y se hacen las entrevistas a través de personal que se lo capacita, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las más utilizadas. Las técnicas acumulativas son técnicas que se basan principalmente en lo que les dije ayer, el root graph, o sea, componente o el personal de más baja jerarquía, que son gente que está en contacto con los usuarios, con los consumidores. Estos son vendedores que están en una y otra región, ¿no? Y que la información que ellos dan sobre la demanda es una información valedera, válida, porque ellos conocen esta información que diferentes vendedores dan sobre la demanda en su distrito, en su región. Se pasan a almacenes distritales y luego almacenes regionales, y luego esto sube hasta el área que más utiliza esta información es operación. Bueno, entonces operaciones y mercadeo seguramente van a utilizar esta información para hacer proyecciones de la empresa. Entonces, es una técnica, como se llama, acumulativa, porque a medida que va subiendo desde los vendedores a los almacenes distritales y regionales y hasta llegar a la empresa y las áreas funcionales de la empresa, va acumulando, es una técnica acumulativa, porque, por ejemplo, un almacén regional, o digo distrital, lo primero que hará es hacer, bueno, mi inventario, voy a considerar en mi inventario esa información del root graph, o sea, de los vendedores que están, o sea, se llama raíz de paso, ¿no? Porque en inglés se consideran que esa es la jerarquía más baja en cuanto a los canales de información para proyectar la demanda. Y lo interesante de esto es que son técnicas que en cada almacén donde van pasando esta información, se van añadiendo demanda principalmente para lo que se llama el inventario de seguridad. El inventario de seguridad lo vamos a calcular en las próximas lecciones. Es un análisis probabilístico o estocástico que no es nada complicado. Y los almacenes calculan para tener inventario de seguridad. El inventario de seguridad es muy importante porque cuando la demanda es probabilística, ese inventario de seguridad nos da un respaldo importante para que no perdamos imagen cuando los consumidores requieren producto y tengamos que decir no hay. Y eso es una mala imagen, que no perdemos ventas, hay una mala imagen del consumidor porque busca otro proveedor, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la técnica acumulativa. En la investigación de mercados ya les indiqué, los grupos de consenso son grupos de consenso muy importantes que se llevan a cabo en talleres, en reuniones, donde todos tienen la libertad de opinar abiertamente, ¿no? Entonces, y se reúnen en los talleres desde ejecutivos de la empresa hasta funcionarios que no tienen tanta jerarquía, pero esa es la complicación que se encuentra en estos grupos de consenso, donde muchas veces algunos funcionarios que están participando del análisis del taller se ven un poco intimidados porque los de más alta jerarquía han emitido una opinión que no puede ser contradecida o no desean contradecirla a otros niveles. Entonces, esto es una complicación, ¿no? que se ha tratado de eliminar creando lo que es la técnica Delphi, ¿no? Entonces, en general, dice, se realizan por medio de reuniones abiertas con un intercambio libre de ideas de todos los niveles gerenciales e individuales. El problema con este estilo abierto es que los empleados de niveles inferiores se sienten intimidados por los niveles de altos de la gerencia. Y la técnica Delfos, o el método Delphi, se desarrolló para tratar de corregir este impedimento de intercambio libre. Además, habla sobre que hay algunas decisiones estratégicas
que se tiene que tomar sobre un producto, y eso no se hace siguiendo estos grupos de consenso, ni el grupo Delphi, ni eso, sino que se sigue lo que se llama el término juicio ejecutivo, que se explica por sí mismo, y estas definiciones de estas decisiones estratégicas sobre los pronósticos, la administración de la demanda, se lleva a cabo en un nivel gerencial alto, porque son decisiones importantes, especialmente las de mediano y largo plazo, porque ahí se está arriesgando capital. Vamos a hacer inversiones en base a esos pronósticos, y ahí eso tiene que analizarse con mucho más certidumbre. Bien, en los otros métodos tenemos la analogía histórica, que es un método que se utiliza especialmente para productos nuevos, donde no se tiene información histórica, y se busca algún producto, una analogía histórica, en función de productos complementarios, productos sustitutos, o productos competitivos, ¿no? Por ejemplo, acá, algún ejemplo que da acá es que cuando, por ejemplo, una empresa que produce tostadores de café, máquinas para tostar café, y quiere introducir cafeteras al mercado, ¿no? Entonces, se basa en la demanda de las máquinas de tostar café para calcular la demanda de las cafeteras que piensa introducir al mercado. Entonces, ahí ven que las cafeteras son un producto complementario a la venta del café, de las tostadoras de café que realizan. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, con los discos compactos, por ejemplo. La demanda de discos compactos está relacionada con la demanda de reproductores de DVD. Entonces, si yo quiero calcular la demanda de discos compactos, puedo basarme como analogía con la demanda de los reproductores de DVD. Entonces, al tratar de pronosticar la demanda de un nuevo producto, una situación ideal sería que un producto existente o genérico se puede utilizar como modelo. Entonces, existen muchas formas de clasificar estas analogías, por ejemplo, productos complementarios, como se expliqué de las cafeteras, productos sustitutos. Se pueden sustituir, por ejemplo, la margarina con la mantequilla, entonces yo puedo hacer esa relación, esa analogía, con productos competitivos, o sea, que compiten con el mismo producto que quiero proyectar su demanda, y productos con como una función del ingreso. Entonces, cuando están estos productos muy relacionados con el ingreso, es decir, que las personas o las familias que tienen mayores ingresos buscan este tipo de productos, se puede hacer una analogía con el ingreso. Bueno, entonces la analogía histórica es otro método que se sigue, que también es subjetivo y es cualitativo, ¿no? Todos estos métodos que decimos de técnicas cualitativas de pronósticos tienen un componente y son subjetivos, ¿no? Entonces se los clasifica como subjetivos, no objetivos, pero son muy importantes. Ahora, la técnica Delphi, por ejemplo, es una técnica que se utiliza en base a ya una información, ya una participación abierta de todo el taller, ¿no? Donde todas las personas invitadas, técnicos, especialistas y gente, inclusive consumidores y gente de afuera de la empresa se les invita, y a todos se les hace consultas secretas por escrito. Y el moderador, que es una persona que conoce bien, hace resúmenes de cada pregunta que va realizando, de manera de que la próxima ronda, son varias rondas, se dice que entre 3 y 4 rondas ya se ha definido el pronóstico, pero son varias rondas que pueden seguir los moderadores y van afinando el pronóstico, y cada participante no es que ponga a su gusto el pronóstico, sino que se basa en un análisis que lo explica, ¿no? Porque ¿por qué estoy yo, digamos, participando con este pronóstico de la demanda, y hago las explicaciones, la fundamentación correspondiente? Ahora, esta técnica Delphis o Delfos se desarrolló en la década del 50, dice, y el procedimiento fue mejorando, y consta de los siguientes pasos. Se eligen expertos a participar, ¿no? Variedad de personas,
inclusive internas y externas de la empresa, y por medio de cuestionarios que pueden ser participantes del taller o también por correo electrónico, se pueden obtener las proyecciones de todos los participantes y cualquier premisa o calificación para el pronóstico tienen la obligación de emitir, de justificar, de fundamentar. Resumir los resultados y redistribuirlos entre los participantes con las preguntas nuevas apropiadas, y luego volver a resumir, refinar las proyecciones y condiciones, y una vez más plantear preguntas nuevas, repetir el paso 4, si es necesario, distribuir los resultados finales entre los participantes. Y acá dice pues que 3 rondas son resultados satisfactorios ya del pronóstico, y el tiempo requerido es una función del número de participantes, ¿no? Lógicamente, si son muchos más participantes, el moderador va a tener más trabajo y va a tardar un poco más. La cantidad de trabajo para que desarrollen sus pronósticos, su velocidad para responder está determinada. Tampoco es un trabajo a presión, sino que los participantes emiten sus opiniones con toda libertad y con toda amplitud del tiempo, y se les da los tiempos necesarios para la fundamentación de su opinión. Y eso es muy importante, porque ahí nadie se siente intimidado, todo es secreto, y el moderador, ahí tal vez el moderador sepa que la opinión, por ejemplo, de un consumidor ha sido muy relevante y mucho más, digamos, importante para definir el pronóstico que la inclusive de un ejecutivo de la empresa. Bueno, todo puede ocurrir. Bien, estas son las técnicas cualitativas que ustedes, si ven conveniente, amplíen. Siempre es bueno ampliar. Si alguien no entiende una terminología y no lo entiende, no lo dejen pasar, sino que investiguen en ese momento, y siempre estar enterados de esa terminología que muchas veces uno la escucha a veces por primera vez y no la entiende, no la asimila adecuadamente. Hay que investigar. Luego está el análisis de series de tiempo, que es el tema que se tiene que estudiar. Y son los modelos de pronóstico de series de tiempo, tratan de predecir el futuro con base en información pasada. Y hemos visto, ¿no?, de que para hacer los pronósticos mediante series de tiempo, estamos asumiendo que todo lo que ha ocurrido en el pasado se va a repetir en el futuro. Esto es una abstracción bastante, bueno, es una concepción, mejor dicho, bastante simple, ¿no? Pero que, ya les dije, cuando uno hace una proyección hacia el futuro, no tiene que basarse en la matemática fría, sino que tiene que hacer análisis especialmente relativos al crecimiento, a la expansión y a la recesión económica que puede estar en función de los indicadores macroeconómicos de la economía, ¿no? Principalmente el PIB, el Producto Interno Bruto, el ingreso, la inflación, toda una serie de parámetros macroeconómicos que nos indican cuál es la tendencia de la economía. Entonces, eso hay que introducir a nuestras proyecciones de matemática fría, que tampoco nos vamos a confiar y decir, bueno, ya está, ya hemos hecho la proyección y dice esto. No. Aparte de que se tienen que comparar varios métodos y elegir el método más conveniente, que mejores resultados haya dado en el pasado, hay que comparar varios métodos y eso hacen las empresas hasta tener la metodología que más les satisfaga, ¿no? Ahora dice, la ilustración 15.4 muestra los modelos de serie de tiempo que se estudian en el capítulo, y eso vamos a hacer, esto por si acaso, son los modelos de series de tiempo en los términos de tiempo, ¿no? Como el corto, el mediano y el largo plazo. Acá el corto plazo nos sugiere el texto de que lo consideremos menos de 3 meses. El corto plazo es menos de 3 meses. Y eso ocurre normalmente porque las empresas en el corto plazo hacen proyecciones inclusive diarias, semanales, quincenales, mensuales. Y eso es el corto plazo, porque las empresas tienen que tener una total evidencia
y la tienen, desde luego, utilizando el método de pronóstico de corto plazo más adecuado. Ahora dice, el mediano plazo pues, abarca un periodo de 3 meses a 2 años. Eso es lo que se recomienda. Y el largo plazo mayor de 2 años, ¿no? Entonces, en función de esos periodos de tiempo, vamos a ver la ilustración 15.4 que está en la página siguiente y dice, guía para seleccionar un método de pronóstico apropiado. Ya les digo, jóvenes, que si hay alguna pregunta, con toda naturalidad, con toda confianza, nadie tiene que criticar ninguna pregunta a nadie. Todos somos libres de preguntar y de resolver la duda que tengamos, ¿ok? Entonces todos pueden preguntar. En este momento, por ejemplo, Michelle, somos 128, hay uno que entra y sale cada momento en 129, somos 140, usted me dice 144. O sea, sigue esa tendencia constante, esa constante de que faltan unas 10 personas, con los 4 más que usted me indica son 14 que estarían faltando, normalmente. Y eso vamos a ir ya estableciendo ese grupo que falta normalmente, lo vamos a identificar con claridad. ¿De acuerdo? Michelle. Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Ahora dice guía para seleccionar un método de pronóstico apropiado. Entonces, entre los métodos de pronóstico de series de tiempo, hay varios que se pueden utilizar y que el texto nos recomienda. Fuera de esos hay otros, pero estos son los principales y nos vamos a ajustar a eso, ¿no? Entonces, el promedio móvil simple, ¿no? El promedio móvil simple es uno de los métodos. El otro método es el promedio móvil ponderado, ¿no? Que es mucho más preciso, pero más trabajoso. Está la suavización exponencial simple, que es un método muy, muy requerido por las empresas y que está en todos los softwares, porque tiene muy alto nivel de precisión. Suavización exponencial simple y suavización exponencial con tendencia. Es una corrección que se hace a la suavización exponencial cuando es afectada por la tendencia, y eso vamos a ver muy claramente cuando analicemos, que tienen que entenderlo. Y después está la regresión lineal. Entonces, la regresión lineal por series de tiempo es un método muy utilizado que nos va a permitir calcular inclusive los índices estacionales, que eso es muy importante, calcular índices estacionales porque la demanda se comporta en función de temporalidad durante el año, ¿no? Ahora, dice cuál es la cantidad de datos históricos que requiere cada método. Entonces, el promedio simple requiere 6 a 12 meses, el promedio móvil ponderado se pueden empezar con 5 o 10 observaciones, igual para la suavización exponencial. La suavización con tendencia, exponencial con tendencia, de 5 a 10 observaciones y la regresión lineal de 10 a 20. Como estamos viendo, la regresión lineal y el promedio móvil simple son los que más requieren información histórica. Y esa es lo que, imagínense, Walmart que tiene 100,000 productos y que calcule promedios móviles de 100,000 productos y que los promedios móviles requieran por lo menos 12 meses y mucho más, a veces se tiene información mucho más amplia. Entonces resulta pues que para 100,000 productos es una inmensidad de cálculos que se tiene que hacer y todo eso se hace por computadora. Bien, ahora el patrón de los datos, es importante esto del patrón de los datos, tienen que ser principalmente estacionarios. ¿Qué quiere decir estacionarios? Que no tienen tendencia ni temporalidad, o hay que eliminar esos componentes de la serie de tiempo. La tendencia y la temporalidad, o sea, la estacionalidad, no pueden existir si tenemos información de ese tipo para aplicar estas técnicas. Y como les decía, en el corto plazo, las variaciones aleatorias se eliminan en la serie de tiempo y todo lo que se refiere a tendencia y temporalidad también se excluye. Lo que hay que tener claro acá que los datos deben ser estacionarios, o sea, sin los componentes de la serie de tiempos referidos a la tendencia
¿no? La tendencia creciente o decreciente y la temporalidad o estacionalidad. Entonces, el promedio móvil ponderado igual requiere datos estacionarios, la suavización exponencial requiere datos estacionarios y eliminar, corregir tendencias, o sea, ahí habla de tendencias, el patrón de los datos de la suavización exponencial, se debe corregir la tendencia, porque retrasa el pronóstico respecto a la demanda real, que ya nos van a entender más un rato. Y luego la regresión lineal, que requiere estacionarios, requiere además tendencias y temporalidad. Entonces, que sean eliminados. El patrón de los datos requieren esa información de tipo estacionario principalmente. Por eso hay que corregir para proyectar por series de tiempo, por suavización exponencial, eliminar el efecto que tiene la tendencia, ¿no? De la serie de tiempo, y por eso se hace la desestacionalización, por ejemplo, de los datos en la regresión lineal, por ejemplo. Se desestacionalizan los datos, se hace la proyección y se vuelven a estacionalizar cuando ya se ha calculado la regresión, ¿no? Se ha calculado la ecuación de regresión. Bien, eso que estamos hablando acá teóricamente lo van a comprender mucho más cuando hagamos práctica. Y esta práctica, que los ejemplos que da el texto, ustedes te los van a repetir en su práctica principal, todos los van a repetir. Además, vamos a tener unas 3 clases, 4 en realidad, pero hoy vamos a hacer algunas lecturas, control de lecturas, especialmente todas las lecturas complementarias, y vamos a tener un repaso completo en las últimas clases de todos estos ejercicios. Y ustedes, si tienen alguna duda, que si ustedes han repetido y han analizado grupalmente, no tendrían que tener dudas, porque son cálculos fáciles, sencillos, que se utilizan en este nivel de estudio, ¿no? Ahora, lógicamente, ya les dije, el análisis de proyección con mayor proyección de demanda, con administración de demanda en base a pronósticos que se requiera más certidumbre, hay que hacer un análisis costo-beneficio, porque cuanto más certidumbre, más costoso es el análisis, y lo que tengo que ver ahí si ese costo es inferior pues al beneficio que obtengo, ¿no? De luego. Entonces, el horizonte del pronóstico es el promedio móvil simple, es corto a mediano. El promedio móvil ponderado corto, la suavización exponencial con tendencia y simple es a corto plazo. Y la regresión lineal es a corto y mediano. Entonces, cuando queramos hacer una proyección a mediano plazo, ya tenemos una idea clara de que podemos utilizar principalmente la regresión lineal. Y el promedio móvil simple, aplicarlo al corto plazo específicamente. Ahora, el modelo de pronóstico que una empresa, a ver, ¿estamos en lo correcto? Sí. El modelo de pronóstico que una empresa debe utilizar depende de qué. Depende del horizonte del tiempo que se va a pronosticar. Entonces, en esta etapa estamos muy empeñados en que las empresas tengan un dominio, ¿no?, de sus proyecciones de demanda a corto plazo. Es lo que más interesa, ¿no? Cómo se manejan las empresas para pronosticar su demanda en el corto plazo. O sea, diaria, semanal, quincenal, mensual, hasta 3 meses, trimestral. Pero las empresas no se van a proyección de corto plazo 3 meses. Máximo harán semanales o mensuales, máximo, ¿no? La disponibilidad de los datos es importante ya nos han dicho que muchos modelos requieren más información y otros menos información. La precisión requerida es importante. Ya hemos hablado de que la suavización exponencial es una técnica que muy precisa, que está en todos los softwares de computadora. Siempre se le incluye a la suavización exponencial porque tiene resultados realmente, en muchos casos, admirables. El tamaño del presupuesto del pronóstico es importante. Ya les dije, el análisis costo-beneficio es importante para lograr mayor certidumbre en el pronóstico. Tengo que tener un presupuesto mayor. Y la disponibilidad de personal calificado también es otro dato. Ahora dice, al seleccionar un modelo de pronóstico existen 2 criterios
adicionales que hay que tenerlos en cuenta. El grado de flexibilidad de la empresa es bien importante porque hay empresas que tienen una gran flexibilidad a reaccionar ante los cambios de la demanda. O sea, si tienen un pronóstico impreciso y la demanda les sorprende con un crecimiento alto, ellos tienen esa flexibilidad de responder rápidamente a los cambios de la demanda. Es una de sus dimensiones competitivas con las cuales compiten en el mercado porque tienen esa especialidad. Cambia la demanda y ellos inmediatamente reaccionan a los cambios y esto en función de ¿qué? De sus recursos, ¿no? Tienen recursos de maquinaria, fuerza de trabajo muy capacitada, hacen muchos programas de mantenimiento preventivo y correctivo y además tienen todos los recursos necesarios como para reaccionar rápidamente, inclusive estaríamos hablando inclusive de capacidad, una capacidad colchón que ellos tienen para reaccionar así. Entonces, hay esa posibilidad, ¿no? Y el otro criterio es la consecuencia de un mal pronóstico. Si una decisión importante sobre la inversión en capital se basa en un pronóstico, este debe ser bueno. ¿Qué quiere decir con eso? De que si la decisión que estamos tomando implica inversión en capital, ahí tenemos que decir, bueno, acá necesitamos un pronóstico mucho más seguro que hacer un pronóstico, digamos, normal, regular, que hacemos. Pero estos pronósticos que requieren, en los cuales se va a tomar una decisión, en base a los cuales se va a tomar una decisión de inversión de capital, se tienen que afinar y tener una certidumbre mucho más alta. Y eso muchas veces los niveles altos de la empresa los asumen con mucha responsabilidad porque está en juego su capital. Entonces ellos van a tomar las decisiones necesarias en ese aspecto. Ahora, el promedio móvil simple es una técnica sencilla de cálculo. Generalmente el promedio móvil se calcula centrado. O sea, esa es la teoría, ¿no? Hay que centrar el promedio móvil y eso implica un análisis de cálculo mucho más amplio, pero cuando se hace la proyección por extremo, o sea, si tenemos 4 periodos, enero, febrero, marzo, abril, y queremos proyectar el 5º mes, mayo, o sea, se calcula el promedio móvil en base a esos 4 periodos anteriores y se calcula mayo inmediatamente, sin centrar. Ahí la precisión del pronóstico no varía mucho. Es una imprecisión muy baja en relación al cálculo del promedio móvil centrado. Entonces, las empresas y todos los cálculos se realizan en función de ese cálculo del promedio móvil simple en base a cálculos de extremo, ¿no? Entonces, dice, cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, y eso es muy importante, ahí nos está diciendo que no hay una tendencia, porque si crece y vuelve a bajar, y crece y vuelve, eso se mantiene estacionario. No es que crece la demanda y vuelve a crecer en el próximo periodo, y el próximo periodo va creciendo nuevamente, entonces ahí hay una tendencia de crecimiento. Acá la demanda es estacionaria, crece, baja, a un promedio, ¿no? Crece, vuelve a bajar, vuelve a crecer un poco más de repente, pero vuelve a bajar después, entonces no hay una tendencia. Entonces dice, cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, y si no tiene características estacionales, importante, o sea que la demanda no tiene un crecimiento mayor en una determinada estación del año, o sea, no hay estacionalidad. Un promedio móvil puede ser útil para eliminar todas las fluctuaciones aleatorias del pronóstico. Fluctuaciones aleatorias son todos esos puntitos que distorsionan la demanda real. Entonces, esas fluctuaciones aleatorias no causan una gran variación, un gran error, pero es mejor eliminarlas y eso se elimina en los pronósticos de corto plazo. Ahora dice, aunque los promedios de movimientos, o sea, promedios móviles casi siempre son centrados, eso es lo que les decía, es más conveniente utilizar datos pasados para predecir el periodo siguiente de manera directa, o sea, sin centrar.
Y para ilustrar, dice un promedio centrado de 5 meses, lo que les dije, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, da un promedio centrado de marzo, y eso es el centrar, hay que centrar en marzo, y eso es mucho trabajo. Sin embargo, los 5 meses de datos deben existir. Si el objetivo es pronosticar junio, se debe proyectar el promedio de móvil de marzo a junio. Bien, entonces, vamos a ver la ilustración 15.5. Ahí está la fórmula. Antes de pasar a la ilustración 15.5, veremos la fórmula. El F sub T es igual. No, F sub T, el F del libro, F quiere decir forecasting en inglés. Forecasting es proyección, ¿no? O sea, el pronóstico, forecasting, F sub T, para el periodo T, es igual a AT-1, AT-A es la demanda real, por si acaso. En inglés, A es una simbología de inglés, porque el texto ha sido traducido del inglés, ¿no? Entonces, A es la demanda real. El demanda real del periodo T-1, demanda real de T-2, hasta la demanda real de T-N sobre N, el número de periodos. Esa es la fórmula del promedio móvil simple. Y vamos a ver la ilustración 15.5, donde dice promedio móvil simple de periodos de 3 semanas y 9 semanas. Entonces ahí está la demanda, son 15 datos que se tienen de la demanda histórica, semana 1 hasta la semana 15. En el promedio móvil de 3 semanas, ya hemos visto de que se tienen que tener 3 periodos anteriores y se puede pronosticar el cuarto. ¿Ya? Ese es el método que vamos a emplear y no el promedio móvil centrado, que es mucho más trabajoso y la distorsión es mínima. Entonces, 800 más 1.400 más 1.000 son 2.200, 3.200. Entre 3, acá el pronóstico es de 3 semanas, 1.067. ¿Ya? Ahora, para pronosticar el quinto periodo, eliminamos el periodo más antiguo, más lejano en el tiempo, que es enero en este caso, o la semana 1, mejor dicho. Eliminamos 800 y incorporamos la demanda real del cuarto periodo. Pues estamos pronosticando periodos móviles de 3 en 3, de 3 periodos en 3. Los 1.400 más 1.000 más 1.500, que es la nueva demanda, sumamos, son 2.500, 3.500, 3.900, entre 3, 1.300. Ahí está, 1.300 para el quinto periodo. Y así sucesivamente se va eliminando el último periodo y se va incorporando un nuevo periodo, un nuevo dato, mejor dicho, y se calculan los promedios móviles de 3 semanas. Se calculan los promedios móviles de 9 semanas. O sea, calculamos para el periodo 10, ¿no? Si son de 3 semanas, calcularemos para el periodo 4, para el periodo 5, sucesivamente, eliminando el anterior. Acá se calcula con las 9 semanas, ¿no? Promedios móviles de cada 9 semanas, se calcula con las 9 primeras semanas para el 10, periodo 10. Para el periodo 11 se elimina el más lejano, que es 1, la semana 1, y se va incorporando sucesivamente. Haciendo esos cálculos de 3 semanas y 9 semanas, se obtiene toda esa información que se la grafica, ¿no? Entonces, primero se grafica la demanda real. Ahí está la demanda real, está graficada, son la demanda real de todo ese análisis histórico, y está ahí la demanda real que tiene cierta tendencia de crecimiento. Hay una tendencia de crecimiento. Fíjense, la demanda ha ido subiendo, no se ha mantenido digamos, en situación estacionaria, de manera que la demanda promedio haya ido bajando y subiendo respecto a la demanda. Ha habido una tendencia de crecimiento en la demanda real. La demanda pronosticada cada 3 semanas, ¿no? Sigue más de cerca a la demanda real. Fíjense, los puntos verdes, ¿no? En su gráfico, el pronóstico sigue más de cerca a la demanda real. Y las 9 semanas se alejan mucho de la demanda real. ¿Cuál es la ventaja entonces de las 9 semanas? De que se suaviza la tendencia, ¿no? Hay una tendencia de crecimiento evidente, suavizada, donde uno puede ver la tendencia de la demanda
con pronósticos móviles de 9 semanas. Pero con pronósticos de 3 semanas, la tendencia se acerca más a la demanda real. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Hacer periodos cortos o largos? Eso depende de la utilización del pronóstico. Normalmente, lo que se recomendaría para algunos casos es que se hagan pronósticos en base a periodos bajos, 3, 2, 5 máximo. Y eso vamos a, una vez verificado esto, está lo que se llama la nomenclatura, pues, de la fórmula. F sub T es el pronóstico para el siguiente periodo, en el número de periodos a promediar. AT-1 es importante, ocurrencias real, o sea, la demanda real en el periodo pasado, y ocurrencias reales de la demanda en periodos anteriores. Bien, entonces, en el gráfico que hemos visto, en el 15.5, se muestran los efectos de las distintas duraciones de un periodo, de un promedio móvil. Se ve que la tendencia de crecimiento se nivela alrededor de la semana 23. Interesante. Vamos a la semana 23 y tanto el pronóstico de 3 como 9 semanas se acercan mucho al dato real, a la información real. Es en la semana 23 que los dos pronósticos de 3 y 9 semanas se acercan mucho a la demanda real. La demanda real está baja, la línea roja, que es 9 semanas, está muy cerca, y también la línea de pronóstico de 3 semanas está muy cerca. Y dice, el promedio de movimiento de 3 semanas responde mejor a seguir este cambio que el promedio de 9 semanas, aunque en general el promedio de 9 semanas es más uniforme. Entonces, nos está recomendando el texto que son más recomendables periodos cortos en el promedio móvil. Ahora dice, ¿cuál es la principal desventaja del promedio móvil? La principal desventaja es, al calcular el promedio móvil, es que todos los elementos individuales se deben manejar como información, porque un nuevo periodo de pronóstico comprende agregar datos nuevos. O sea, para el cálculo del pronóstico del promedio móvil, esa es una desventaja, porque todos los elementos individuales se deben manejar como información, y eso ocasiona una desventaja en el uso, porque se van eliminando. Hay que eliminar periodos anteriores, incorporar nuevos periodos, y eso implica tener mucha información. Para un promedio móvil de 3 o 6 periodos, lo anterior no es una complicación, pero graficar un promedio móvil de 60 días sobre el uso de cada uno de los 20.000 elementos de un inventario comprendería el manejo de una gran cantidad de información. Claro, imagínense, yo tengo 20.000 productos en el almacén, ¿no? Y en un supermercado de acá debe haber una cantidad altísima de elementos, de productos, y hacer un análisis de promedio móvil diario. Durante 60 días tener toda esa información. Entonces, se tendrá que procesar una gran cantidad de información, y esa es una de las desventajas del promedio móvil. Luego está el promedio móvil ponderado, que el promedio móvil ponderado da una importancia ponderada mayor a las situaciones de la demanda real más próximas, ¿no es cierto? Entonces, no a las más lejanas en el tiempo. Y dice que mientras el promedio móvil da igual importancia, igual peso a cada uno de los componentes de la base de datos, ¿no? El promedio móvil ponderado permite asignar cualquier importancia a cada elemento. O sea, cuando dice cualquier importancia a cualquier elemento de la serie antigua, yo puedo ponderarlo con mayor ponderación. Pero normalmente eso no ocurre, sino que se pondera a los datos más cercanos con mayor ponderación. Fíjense en el ejercicio que se ve ahí, está más claro esto. Se quiere hacer una proyección móvil ponderada para el mes quinto, o sea, vamos a llamar enero, febrero, marzo, abril, y para mayo queremos hacer la proyección. Y ahí está la demanda. La demanda de enero era 100, febrero 90, marzo 105, abril 95.
Y ponderamos, decimos, vamos a ponderar al mes 4, que es el más cercano en el tiempo. Eso es de lógica, ¿no? Pensar que lo que ha ocurrido más próximamente, o sea, lo que ha ocurrido, digamos, la semana pasada y no hace 10 semanas atrás, la semana pasada me da más orientación de lo que va a ocurrir la próxima semana. Porque ya el dato más pasado, pues ha tenido otros factores que han influido y que esos factores de influencia más cercana en el tiempo son más aceptables que los más lejanos. Entonces, acá para el mes 4 pondera con 40%, para el 3 con 30%, para el 2 con 20% y para el 1 con 10%. O sea, no da igual peso a la información histórica, sino que pondera más a la información más reciente. Se hacen los cálculos, sería 0,40 por 95 más 0,30 por 105. Y como la suma de las ponderaciones siempre es 1, y vamos a tener que dividir entre la suma de las ponderaciones, siempre se va a dividir entre 1, o sea que el pronóstico para el mes de mayo va a ser esta suma de productos, con la suma de la demanda, la sumatoria de la demanda por la ponderación. Y ahí 0,40 por 95, 0,30 por 105, etcétera, se calculan y da un pronóstico para mayo de 97,5. Ahora, ese pronóstico yo lo veo y digo, bueno, me parece interesante el pronóstico porque la demanda histórica no tiene una tendencia. Estoy viendo que es estacionaria, sube y baja sobre una línea central, o sea, un promedio. Y estoy dentro de ese comportamiento. 97,5 no es una cifra zafada, es una cifra asimilable, aceptable, ¿no? Entonces, ese es el cálculo del pronóstico al poder. Es sencillo, pero es mucho más, digamos, nos da mayor certidumbre al resultado, porque yo estoy manejando, no estoy dando un mismo peso como el promedio móvil a la información histórica, sino estoy manejando de acuerdo a mis criterios, ¿no? Mayor ponderación a lo más reciente. Ahí está la fórmula, no es nada complicada, el peso, la sumatoria de los pesos por la demanda real, histórica, desde luego, y la ponderación W1, W2, el número total de periodos en el pronóstico, y también nos dice que la sumatoria de los pesos debe ser igual a 1, y por eso, al dividir el pronóstico, la sumatoria entre 1 nos da igual, y hace un cálculo para el periodo sexto, ¿no? Hace un cálculo para el periodo sexto, y al quinto le da el mismo peso porque está eliminando el 1, ¿no? El periodo 1. Está calculando ya para el mes de junio en este caso, y está eliminando enero. Entonces hace esa eliminación de enero y calcula 0,40 por 110. ¿Por qué? Porque la demanda de mayo ya se ha comprobado realmente que había sido 110 y no 97,5 como hemos pronosticado, ¿no? Entonces, como ya tenemos la demanda real de mayo, ya podemos excluir enero y calcular el promedio ponderado para junio, en este caso el F6. Hacemos ese cálculo, 0,40 por 110, o sea, el peso más alto, 0,30 por 95, 0,20, 0,10, y tenemos el pronóstico que es para junio de 102,5. Como ven, la demanda real en este caso de mayo, en este caso de mayo, ha sido 110 y hemos pronosticado 97,5, digamos casi 100, pero ha habido un error bastante apreciable. Como son proyecciones a corto plazo, entonces cuando nosotros tenemos ese tipo de error, podemos disponer que en el almacén, digamos, tengamos para el mes de junio 110 unidades, perdón, 97,5 unidades como es nuestro pronóstico. Pero resulta que en el mes de junio hemos tenido una demanda de 110 que no teníamos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Por error del pronóstico no estamos cumpliendo con los pedidos que hacen los consumidores, y ahí estamos perdiendo ventas e imagen. Lo más importante es la imagen.
Entonces los consumidores dicen, no hay producto en esa empresa, pues buscan otra empresa. ¿Qué se hace entonces? Ahí se tiene que hacer un análisis de inventarios y considerar un inventario de seguridad ante los cambios, hacer un análisis de la demanda probabilística que siga una distribución normal, y eso vamos a ver cuando hagamos el estudio de los modelos de inventario determinísticos y probabilísticos. Muy bien. La elección de las ponderaciones, ¿cómo se hace? Dice, la experiencia y las pruebas son las formas más sencillas de elegir las ponderaciones. La experiencia nos orienta mucho en eso. El comportamiento antiguo y por regla general el pasado más reciente es el indicador más importante y por lo tanto se debe tener una ponderación más alta. Los ingresos o la capacidad de la planta del mes pasado, por ejemplo, serían un mejor estimado para el mes próximo. Ingresos y capacidad de planta nos dan una pauta para hacer, por ejemplo, una elección de ponderación. No obstante, si los datos son estacionales, las ponderaciones se deben establecer en forma correspondiente. Claro, si hay estacionalidad en los datos, que no debería haber, pero si hubiera, las ponderaciones tienen que hacerse en función de la estación del año en que haya más demanda, pues a esa estación darle más peso, ¿no? Por ejemplo, dice acá, las ventas de trajes de baño en julio del año pasado deben tener una ponderación más alta que las ventas de traje de baño en diciembre. Esto en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, en julio están en verano y en diciembre están en invierno. Entonces, las ventas para julio de estos trajes de baño, la ponderación que debemos hacer para hacer un cálculo de promedio móvil ponderado será pues que en julio le damos más peso y no en diciembre, y eso ya es en función de una estacionalidad. Pero la norma que se sigue es que a la información más reciente se le va dando peso y así sucesivamente procediendo en el tiempo. Bien, entonces ese es el análisis que se tiene, que nos recomienda el texto para utilizar ese indicador importante que son los promedios móviles, ¿no? Dice, el promedio móvil ponderado tiene una ventaja definitiva sobre el promedio móvil simple en cuanto a que pueden variar los efectos de los datos pasados. Entonces, uno a criterio personal de su propia empresa hace las ponderaciones. El otro método que vamos a estudiar ahora es la suavización exponencial, que es un método muy importante, ya les dije, está en todos los softwares de pronósticos, ya sean de corto, mediano y largo plazo. Dice, en los métodos de pronósticos anteriores, ya hemos repetido esto, vamos a volver a hacerlo. La principal desventaja es la necesidad de manejar en forma continua una gran cantidad de información, tanto en los promedios móviles simples como en los ponderados. Esto también sucede con las técnicas de análisis de regresión. Ya hemos dicho, en el análisis de regresión, y está en una de las ilustraciones, se requiere gran cantidad de información histórica. Pero en estos métodos de suavización exponencial, la cantidad de información no es grande. Entonces, por eso son muy requeridos, además de que son muy precisos. Cuando hablamos de los métodos anteriores de promedio móvil simple y ponderado, esos métodos, al agregar cada nueva pieza de datos, se elimina la observación anterior y se calcula un nuevo pronóstico, lo que sabíamos, ¿no? En muchas aplicaciones, las ocurrencias más recientes son más indicativas del futuro que aquellas del pasado. Ahora dice, si esta premisa es válida, ¿no? Y acá está la importancia de este método, es probable que el método más lógico y fácil sea la suavización exponencial. Entonces, si la premisa que nosotros aplicamos en nuestros cálculos, de que la información más reciente es más indicativa, ¿no?, del comportamiento de la demanda, entonces el método más lógico y fácil es la suavización exponencial. Y la suavización exponencial aplica un factor que es el alfa por 1 menos alfa a cada periodo anterior. O sea, ya la ponderación exponencial está hecha
en función de ese criterio, es decir, lo más lejano en el tiempo tiene menor ponderación y lo más reciente mayor ponderación. Y este es un factor con el cual se pondera la información. Y ahí está, ¿no? El peso más reciente es, ahí pónganle un alfa, el libro omite eso, hay que poner para el periodo 0, alfa por 1 menos alfa elevado a 0 es la más reciente. Eso nos da el alfa, que es el coeficiente de suavización para la demanda, ¿no? Entonces, ojo, hay un coeficiente de suavización para la tendencia, que es el delta, que es diferente. El alfa es el coeficiente de suavización para la demanda. Entonces, cuando hacemos el cálculo para el periodo más reciente, datos de un periodo anterior, de 2 periodos anteriores, de 3 periodos anteriores, el factor alfa por 1 menos alfa va creciendo en el tiempo desde 0 a 1, a 2, a 3. O sea, los exponentes crecen en función del retroceso que hacemos en el tiempo. Y si hacemos el cálculo, por ejemplo, para un alfa, un factor de suavización de la demanda del 5%, el 0,05 en tanto por 1, sería alfa, que es 0,05 por 1 menos alfa, que es 0,95. 0,95 elevado a 0 es 1. 1 por 0,05, ahí está. 0,05 es la ponderación más reciente, o sea, es el mismo factor. Para la anterior es alfa por 1 menos alfa elevado a 1, y ahí eso se calcula en 0,0457. Fíjense, la ponderación para un periodo anterior ya es menor, y eso exponencialmente va creciendo en los periodos anteriores, 0,0451, 0,429, y ese es el método que se sigue y que no reviste mayor dificultad en sus cálculos porque requiere muy poca información. La principal información que se requiere, desde luego, es la histórica de la demanda, pero hay que tener en este método un pronóstico inicial. Y ese pronóstico inicial, las empresas lo calculan haciendo abstracción de cualquier método difícil, simplemente utilizan un promedio de los 3 últimos meses, o puede ser un promedio aritmético de los últimos 3 meses, o un promedio aritmético ponderado de los últimos 3 meses, y eso es suficiente para el pronóstico inicial que se requiere para el cálculo de la suavización exponencial. Entonces acá dice, la suavización exponencial es la técnica más utilizada de pronóstico y es parte integral de casi todos los programas de pronóstico por computadora. Ahora dice, la técnica de suavización exponencial está generalizada por 6 razones principales. Primero, los modelos exponenciales son sorprendentemente precisos, ¿ya? Muchas empresas los adoptan de entrada, excluyen ya cualquier otro método y entran a la suavización exponencial. Muchas empresas manejan el promedio móvil simple y ponderado, pero para comparar con la suavización exponencial. Y muchas veces todo lo que es promedio móvil ponderado la adecúan a la suavización exponencial, o sea, vuelven al método que es el más digamos, ofrece más certidumbre. Ahora dice, formular un modelo exponencial es fácil, o relativamente fácil. El usuario del producto puede entender cómo funciona el modelo, ¿ya? Se requieren muy pocos cálculos para el modelo y los requerimientos de almacenamiento en computadoras son bajos debido al limitado uso de datos históricos. Entonces, si recuerdan, la ilustración que nos indicaba el patrón, el número de datos, la cantidad de datos para suavización exponencial eran 10 observaciones. Bien, después es fácil calcular las pruebas de precisión. Calcular el error del pronóstico en suavización exponencial es bastante sencillo. Ya vamos a ver cómo se calcula el error del pronóstico. Y dice, el método de suavización exponencial solo necesita 3 piezas de datos. Y eso es muy importante que ustedes asimilen. Para hacer un análisis de suavización exponencial se necesitan 3 tipos de datos o 3 piezas de datos. ¿Cuáles son? El pronóstico más reciente. Les dije, el pronóstico más reciente es muy importante y las empresas
lo calcula en base a un promedio aritmético simple ponderado, normalmente, ¿no? Ahora, pueden utilizar desde luego otro tipo de análisis, pero eso es lo que inmediatamente se hace, ¿no? El pronóstico más reciente, el FT-1, el forecasting para el periodo anterior, o sea, para el T-1, importante. Eso tienen que tener muy en cuenta, porque la fórmula está en base a ese pronóstico inicial que se tiene que tener, el FT-1. Luego hay que tener la demanda real, el dato de la demanda real, ¿de qué periodo? El anterior, el AT-1 que se llama, ¿no? Y esos son los dos. Y después, algo muy importante es la constante de suavización de la demanda, el alfa que decíamos, ¿no? Acá llama constante de uniformidad. Es una constante que se calcula para corregir el error entre el pronóstico y la demanda real del periodo anterior. Entonces, alfa afecta a ese error y hace que reaccione en mayor o menor cantidad, eso en función de algunas indicaciones que se tienen para elegir la constante de suavización exponencial de la demanda. Ahora dice, acá dice, es importante, esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre pronóstico y ocurrencia real. O sea, ¿qué es pronóstico menos ocurrencia real? Es pronóstico menos demanda real del periodo anterior. Eso es error que ha habido en el pronóstico. El alfa que afecta ese error, cuando es más pequeño o más alto, es alfa que varía entre 0 y 1, nos está corrigiendo en forma más reducida o más alta el error. Y eso es cuestión de cada empresa. Ahora dice, el valor de una constante se determina tanto por la naturaleza del producto como por el sentido de la gerencia, de lo que constituye un buen índice de respuesta al error. Lo normalmente que se hace es, si la demanda, y esto tienen que tener ustedes ya una tablita, si la demanda es estable, el alfa, o sea, el coeficiente de suavización de la demanda, varía entre 5 a 10%, ¿ya? Si la demanda es estable, alfa varía entre 5 a 10%. Si la demanda tiene crecimiento lento, el alfa varía entre 15 a 30%. Estas son indicaciones generales, que no digamos, es una recomendación que se tiene que hacer para todos los casos. Muchas empresas que van con el tiempo calculando su alfa, de repente encuentran de que no se ha ajustado a estas recomendaciones. Pero por lo general se sigue, lo primero que se hace es que la empresa que no tiene un alfa todavía puede entrar bajo estas recomendaciones. Si la demanda tiene crecimiento lento, el alfa, el coeficiente de suavización exponencial de la demanda, está entre 15 a 30%. Si la demanda tiene crecimiento rápido, de 40 a 80%. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos ahí una información de primera mano para actuar cuando no tenemos un alfa definido en nuestra empresa. Por tanto, cuanto más alto sea el crecimiento de la demanda real, ¿no?, más alto deberá ser el índice de reacción alfa. O sea, esa es ya una consecuencia que podemos sacar de que a medida que el crecimiento de la demanda real es más alto, se deberá, el índice de reacción, el alfa, o sea, el coeficiente de suavización exponencial de la demanda, debería ser más alto también, ¿no? Entonces, a medida que el crecimiento es más alto, el índice es más alto. Bien, en la siguiente fórmula está la manera, o la fórmula, mejor dicho, de calcular el pronóstico por suavización exponencial. F sub t, o sea, el forecasting, el pronóstico para el periodo t, es igual al pronóstico del periodo anterior, fíjense, ft-1 más alfa por el error. ¿Qué es el error? La demanda real, at-1 menos el pronóstico del periodo anterior, t-1. Cuando tenemos esto para el primer periodo, para el periodo 1,
Ya el periodo 1 nos da resultados para calcular el periodo 2 y así sucesivamente, el 2 para el 3 para el 4 y podemos calcular en el tiempo hasta donde queramos. Pero también existen fórmulas, ¿no? Fórmulas aplicando el factor inicial, de manera de que con una fórmula yo puedo calcular el F5, por ejemplo. Entonces, sin hacer cálculos parciales del 1, del 2, del 3, con la fórmula calculo el 5, el 10, el 9, pero es mucho mejor ir periodo por periodo porque así vamos controlando que la información del periodo anterior esté bien calculada para hacer el periodo siguiente. Eso van a ver ustedes cómo funciona en los problemas. Vamos a hacer algún problema. Acá debe haber algún ejemplo, pero cuando hagamos nuestras prácticas vamos a ver algunos ejemplos interesantes de los propuestos, ¿ya? De los ejercicios propuestos que se les ha dado en la práctica. Entonces, F sub t es el pronóstico suavizado exponencialmente para t, ft-1 es el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo anterior, A, tenga muy en cuenta, A es la demanda real, ¿no? Del periodo anterior y alfa es el índice de respuesta, o sea, el coeficiente de suavización exponencial de la demanda, porque ya les dije, hay un delta que es de la corrección de la tendencia. Entonces, el índice de respuesta deseado o la constante de suavización es alfa. Acá nos da un ejemplo, dice, para demostrar el método, suponga que que la demanda de largo plazo para el producto sujeto a un estudio es relativamente estable, la demanda de largo plazo, ¿no? Y una constante de suavización del 5% se considera apropiada. Si el método exponencial se hubiera usado como una política de continuidad, se habría hecho un pronóstico para el mes pasado. Claro, yo estoy utilizando como una política de continuidad el método de la suavización exponencial. Y tengo un pronóstico del mes pasado, que es el FT-1, que digo que son 1050 unidades. Si no tuviera yo ese pronóstico, ya les dije, la forma más sencilla es calcular un promedio de los 3 meses simple o ponderado aritmético, no simple o ponderado, punto. Si la demanda real fuera de 1000, nos está dando el dato de la demanda real del periodo anterior, en lugar de 1050 pronosticados, ¿cuál sería el pronóstico para el próximo mes? El F sub t sería, según la fórmula, es el pronóstico del periodo anterior más el coeficiente de suavización o el índice de reacción en contra del error. O sea, el error que habríamos obtenido hay que afectarlo con un índice que corrija ese error. En este caso han dado las pautas necesarias de que la demanda histórica de largo plazo era estable. Entonces, por eso que estamos aplicando un coeficiente para cuando la demanda es estable, que nos han dicho que es de 5 a 10%. Entonces, está aplicando el 5%, está cumpliendo con lo que indica como sugerencia inicial. Entonces, ¿cuál es la demanda real? Es 1000. ¿Cuál es el pronóstico del periodo anterior? Es 1050. Entonces, ¿el error cuánto es? Es menos 50. Eso estamos haciendo reaccionar con 5% y multiplicamos 5 por menos 50 y sumamos al pronóstico del periodo anterior, que es 1050, y estamos obteniendo que el pronóstico para el próximo periodo es 1047.5 unidades. ¿Y esto por qué decimos son solamente 2,5 unidades de variación respecto al pronóstico anterior? Claro, ¿por qué? Porque la demanda es estable, entonces las variaciones no son muy grandes y el pronóstico acá que estamos haciendo por suavización exponencial es bastante aceptable porque está siguiendo esa tendencia de estabilidad de la información de la demanda en el tiempo. Bien, acá hay algo muy importante que quisiera dejarlo más bien para la próxima clase, porque hay que analizar muy bien el comportamiento de la suavización exponencial en base a diferentes alfas, ¿no? Alfas 10%, un 30%, un 50%, y cómo es el comportamiento del pronóstico en comparación con la demanda real. Y ahí, acá tenemos que sacar grandes conclusiones
para cómo manejarnos en lo que es la corrección de la tendencia, porque la tendencia afecta mucho a los pronósticos de suavización exponencial. Bueno, estamos yendo un poco lentos, pero más seguros. La próxima clase tendríamos que evitar sí o sí al error, al cálculo del error del pronóstico. Acabar eso y tendríamos que ver todo lo que se refiere a pronósticos de regresión lineal. Vénganse preparados, lean un poco sobre esto, recuerden, porque todo esto ya han visto ustedes en sus clases de estadística y de también, ¿cómo se llama? Estadística fundamentalmente y de administración financiera también, pues se lleva esto. Bueno, luego tendríamos que ver cómo calculamos el error estándar de la regresión, el coeficiente de correlación de la regresión y tendríamos que analizar cómo se descompone la serie de tiempo en sus factores estacionales y entraríamos a la regresión causal y ahí acaba prácticamente lo que viene. Después son pronósticos que es algo muy interesante, el pronóstico enfocado, da algunas ideas sobre la regresión lineal múltiple, que en estos libros del pregrado no entran a estudiar siempre la regresión múltiple, pero si tuviéramos tiempo entraríamos a la regresión múltiple, que para 3 o 4 variables es posible hacer manualmente el análisis de regresión, haciendo un poco de análisis matricial, ¿no? Matricial de producto de matrices, inversión de matrices, y luego habla sobre el pronóstico enfocado, y qué más es. Pronóstico en la red, importante, el pronóstico en la red de Internet. El resultado en colaboración es muy importante y es parte de una de las prácticas. Bueno, jóvenes, estamos marchando un poco lento, pero seguro, y esto yo creo que vamos a terminar esta lección la próxima semana, en las 2 clases de la próxima semana. Y luego ya de ahí en adelante ya estaríamos haciendo los controles de lectura y haciendo un repaso de todo lo que es la información, el análisis cuantitativo, todos los problemas que estamos viendo acá. O sea que estamos bien, pero estudien, cooperen ustedes, hagan estudios, vayan haciendo sus prácticas grupales, porque ya les vuelvo a repetir, las prácticas grupales es un esfuerzo que ustedes están haciendo, tanto en las prácticas principales como en la secundaria, bajo un concepto de dinámica de evaluación continua, de manera de que todo este esfuerzo va a estar retribuido para ustedes con una nota, que es el 50% de su nota. Entonces, ustedes esmérense un poco en la práctica, y estas prácticas, cuando se realizan de acuerdo a lo que está escrito en el instructivo número 2, en este caso, les van a ayudar mucho para el examen parcial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces me despido de ustedes hasta la próxima semana. Somos 124, ya se fueron varios. Hasta la próxima semana a todos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. muchas gracias. Luego, licenciado. Hasta luego a todos. Realicen